En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios a la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y dijo Dios, sea un extendimiento en medio de las aguas, y haya apartamiento entre aguas y aguas. E hizo Dios un extendimiento, y apartó las aguas que estaban debajo del extendimiento, de las aguas que estaban sobre el extendimiento, y fue así. Y llamó Dios al extendimiento cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al ayuntamiento de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que haga simiente, árbol de fruto que haga fruto según su naturaleza, que su simiente esté en él sobre la tierra, y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que hace simiente según su naturaleza, y árbol que hace fruto, cuya simiente está en él según su naturaleza, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y dijo Dios, sean luminarias en el extendimiento de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales, y por tiempos determinados, y por días y años. Y sean por luminarias en el extendimiento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos luminarias grandes, la luminaria grande para que señorease en el día, y la luminaria pequeña para que señorease en la noche, y las estrellas. Y las puso Dios en el extendimiento de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz y las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y dijo Dios, produzcan las aguas gran cantidad de criaturas de alma viviente, y aves que vuelen sobre la tierra, sobre la faz del extendimiento de los cielos. Y creó Dios los grandes dragones, y todo animal que vive, que las aguas produjeron según sus naturalezas, y toda ave de ala según su naturaleza, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y dijo Dios, produzca la tierra alma viviente según su naturaleza, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su naturaleza, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su naturaleza, y bestias según su naturaleza, y todas las serpientes de la tierra según su naturaleza, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en toda serpiente que se anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda hierba que hace simiente, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que haga simiente, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay ánima viviente, toda verdura de hierba verde les será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había creado Dios en perfección.
Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni aún había hombre para que labrase la tierra. Y un vapor subía de la tierra, que regaba toda la faz de la tierra. Formó, pues, el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Y había plantado el Señor Dios un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que formó. Había también hecho producir el Señor Dios de la tierra todo árbol deseable a la vista, y bueno para comer, y el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía un río de Edén para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 cabezas. El nombre del uno era Pisón, este es el que cerca toda la tierra de Javila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, hay allí también bedelio y piedra cornerina. El nombre del segundo río es Gión, este es el que cerca toda la tierra de Etiopía. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va hacia el oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. Tomó, pues, el Señor Dios al hombre, y le puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto comerás. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda que esté delante de él. Formó, pues, el Señor Dios de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó al alma viviente, ese su nombre. Y puso Adán nombres a toda bestia y ave de los cielos, y a todo animal del campo, mas para Adán no halló ayuda que estuviese delante de él. Y el Señor Dios hizo caer sueño sobre el hombre, y se adormeció, entonces tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y edificó el Señor Dios la costilla que tomó del hombre, en mujer, y la trajo al hombre. Y dijo el hombre, esta vez, hueso de mis huesos, y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, el varón dejará a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán por una carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios dijo, ¿no comáis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos. Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis en él, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mas sabe Dios, que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era deseable a los ojos, y árbol de codicia para entender, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, y comió con ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron cintas para ceñir. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y se escondió el hombre y su mujer de delante del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y llamó el Señor Dios al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste, ella me dio del árbol, y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que hiciste? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó, y comí.
Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás más que todas las bestias y que todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, ella te herirá la cabeza, y tú le herirás el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Porque polvo eres, y al polvo serás tornado. Y llamó el hombre el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal, ahora, pues, para que no meta su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una llama de cuchillo que andaba en derredor para guardar el camino del árbol de la vida. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he ganado varón por el Señor. Y otra vez dio a luz a su hermano Abel. Y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra presente al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y de su grosura. Y miró el Señor a Abel y a su presente. Y a Caín y a su presente no miró. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado, y por qué se ha inmutado tu rostro? Cierto que si bien hicieres, será acepto, y si no hicieres bien, a las puertas duerme el pecado, y a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y le mató. Y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza, vagabundo y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín al Señor, grande es mi iniquidad para perdonar. He aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y extranjero en la tierra, y será que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió el Señor, cierto que cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín, para que no lo hiriese cualquiera que le hallara. Y salió Caín de delante del Señor, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y tomó para sí Lamec 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas, y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y órgano. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, acicalador de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho,
que varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Que 7 veces será vengado Caín, más Lamec 70 veces 7. Y conoció aún Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha dado otra simiente por Abel, al cual mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces comenzó a ser invocado el nombre del Señor. Este es el libro de la descendencia de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Macho y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Y vivió Set 105 años, y engendró a Enos. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Y vivió Enos 90 años, y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán, 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años, y murió. Y vivió Cainán 70 años, y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán, después que engendró a Mahalaleel, 840 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Y vivió Mahalaleel 65 años, y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel, después que engendró a Jared, 830 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años, y murió. Y vivió Jared 162 años, y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Y vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y anduvo Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y anduvo Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Y vivió Matusalén 187 años, y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años, y engendró hijos e hijas. Fueron, pues, todos los días de Matusalén, 969 años, y murió. Y vivió Lamec 182 años, y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, Este nos consolará de nuestras obras, y del trabajo de nuestras manos de la tierra, a la cual el Señor maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam, y a Jafet. Y acaeció que, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Viendo los hijos de Dios las hijas de los hombres que eran hermosas, tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Y vio el Señor que la malicia de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo el intento de los pensamientos del corazón de ellos ciertamente era malo todo el tiempo. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón.
Y dijo el Señor, raeré los hombres que he creado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el animal y hasta el ave de los cielos, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia en los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones, con Dios anduvo Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y se llenó la tierra de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia delante de ellos, y he aquí que yo los destruyo a ellos con la tierra. Hazte un arca de madera de cedro, harás apartamientos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que haya en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, y tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada uno meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo animal de la tierra según su especie, 2 de cada uno entrarán a ti para que haya vida. Y tú tómate toda vianda que se come, y júntatela, y será para ti y para ellos por mantenimiento. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Dios, así lo hizo. Y el Señor dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio te tomarás de 7 pares, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, 2, macho y su hembra. También de las aves de los cielos de 7 pares, macho y hembra, para guardar en vida la simiente sobre la faz de toda la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días, y 40 noches, y raeré toda sustancia que hice de sobre la faz de la tierra. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor. Y siendo Noé de 600 años, el diluvio de las aguas fue sobre la tierra. Y vino Noé, y sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él al arca, por las aguas del diluvio. De los animales limpios, y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que anda arrastrándose sobre la tierra. De 2 en 2 entraron a Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y fue, que al 7º día las aguas del diluvio fueron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las ventanas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches, F196 F177, F197 F176 F177, F213 F177, F198 F177, F199 F177, F200 F177, F201 F177, FF177, F213. En este mismo día entró Noé, y Sem, y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales según sus especies, y todas las bestias según sus especies, y todo animal que anda arrastrándose sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, todo pájaro, toda cosa de alas. Y vinieron a Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne, en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y cerró Dios sobre él.
Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas se multiplicaron, y alzaron el arca, y fue alzado de sobre la tierra. Y prevalecieron las aguas, y se multiplicaron en gran manera sobre la tierra, y andaba el arca sobre la faz de las aguas. Y las aguas prevalecieron mucho en gran manera sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, fueron cubiertos. 15 codos encima prevalecieron las aguas, y fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que anda arrastrándose sobre la tierra, en las aves, y en las bestias, y en los animales, y en toda criatura que anda arrastrándose sobre la tierra, y en todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, de todo lo que había en la tierra, murió. Así rayó toda la sustancia que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, hasta el animal, y hasta el ave del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y cesaron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo, y las ventanas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y se tornaron las aguas de sobre la tierra, yendo y volviendo, y decrecieron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a 17 días del mes, sobre los montes de Armenia. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo, en el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cabezas de los montes. Y fue, que al cabo de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho. Y envió al cuervo, el cual salió, y estuvo yendo y tornando hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra. Envió también de sí a la paloma, para ver si las aguas se habían aliviado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde reposar la planta de su pie, y se volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Y él extendió su mano y la tomó, la metió consigo en el arca. Y esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de oliva tomada en su boca, y entendió Noé que las aguas se habían aliviado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no tornó a volver a él más. Y fue, que en el año 601 de Noé, en el mes primero, al primero del mes, las aguas se enjugaron de sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba enjuta. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Y habló Dios a Noé diciendo: Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de toda criatura que anda arrastrándose sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé, y sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales, y toda criatura, y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y olió el Señor olor de reposo, y dijo el Señor en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su niñez, ni volveré más a herir toda cosa viva, como he hecho. Todavía serán todos los tiempos de la tierra, es a saber sementera, y siega, y frío y calor, verano e invierno, y día y noche, no cesarán. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Fructificad, y multiplicaos, y llenad la tierra. Y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se moverá en la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve, que es vivo, os será para mantenimiento, así como la verdura de hierba, os lo he dado todo.
Pero la carne con su alma, o vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente vuestra sangre que es vuestra alma, yo la demandaré, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré el alma del hombre. El que derramare sangre de hombre en el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad, y multiplicaos, y andad en la tierra, y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí, que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestra simiente después de vosotros. Y con toda alma viviente que está con vosotros, en aves, en animales, y en toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Que yo estableceré mi pacto con vosotros, que no será talada más toda carne con aguas de diluvio, y que no habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta será la señal del pacto que yo pongo entre mí y vosotros y toda alma viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Y será, que cuando anublare sobre la tierra, entonces mi arco aparecerá en las nubes. Y me acordaré de mi pacto que está entre mí y vosotros y toda alma viviente en toda carne, y no serán más las aguas por diluvio para destruir a toda carne. Y estará el arco en las nubes, y lo veré para acordarme del pacto perpetuo entre Dios y toda alma viviente, con toda carne que está sobre la tierra. Dijo más Dios a Noé: Esta será la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Y comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña. Y bebió del vino, y se embriagó, y se descubrió en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre los hombros de ambos, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos los rostros, que no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su vino, y supo lo que había hecho con él su hijo el más joven. Y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Ensanche Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a los cuales nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, y Magog, y Madai, y Javán, y Tubal, y Mesec, y Tiras. Y los hijos de Gomer: Askenaz, y Rifat, y Togarma. Y los hijos de Javán: Elisa, y Tarsis, Kitim, y Dodanim. Por estos fueron partidas las islas de los gentiles en sus tierras, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam: Cus, y Misraim, y Fut, y Canaán. Y los hijos de Cus: Seba, Javila, y Sata, y Rahama, y Sabteca. Y los hijos de Rahama: Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue poderoso cazador delante del Señor, por lo cual se dice: así como Nimrod poderoso cazador delante del Señor. Y fue la cabecera de su reino Babel, y Erec, y Accad, y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió Asur, el cual edificó a Nínive, y a Rehobot, y a Cala. Y a Resén entre Nínive y Cala, la cual es la ciudad grande. Y Misraim engendró a Ludim, y a Anamim, y a Leabim, y a Naphtuim. Y a Patrusim, y a Casluim de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Et. Y a Jebusi, y a Amorri, y a Jerjesi.
y a Evi, y a Arsi, y a Sini, y a Aradi, y a Samari, y a Amati, y después se derramaron las familias de los cananeos. Y fue el término de los cananeos desde Sidón, viniendo a Gerar hasta Gaza, hasta entrar en Sodoma y Gomorra, Adma, y Seboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber, y hermano mayor de Jafet. Y los hijos de Sem, Elam, y Asur, y Arfaxad, y Lud, y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, y Hul, y Gete, y más. Y Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Heber. Y a Heber nacieron dos hijos, el nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue partida. Y Joctán engendró a Almodad, y a Selef, y a Sarmabet, y a Gera. Y a Adoram, y a Usal, y a Dicla. Y a Obal, y a Abimael, y a Seba. Y a Ofir, y a Javila, y a Jobab, todos estos fueron hijos de Joctán. Y fue su habitación desde Mesa viniendo de Sefar, monte de oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de Noé por su descendencia, en sus naciones, y de estas, fueron divididos los gentiles en la tierra después del diluvio. Era entonces toda la tierra una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que, cuando partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Sinar, y se asentaron allí. Y dijeron los unos a los otros, Dad acá, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les fue el ladrillo en lugar de piedra, y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, Dad acá, edifiquémonos ciudad, y torre, que tenga la cabeza en el cielo, y hagámonos nombrados, por ventura nos esparciremos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre, que edificaban los hijos del hombre. Y dijo el Señor, He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y ahora comienzan a hacer, y ahora no dejarán de efectuar todo lo que han pensando hacer. Ahora pues, descendamos, y mezclemos allí sus lenguas, que ninguno entienda la lengua de su compañero. Así los esparció el Señor de allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí mezcló el Señor el lenguaje de toda la tierra, y de allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad 500 años, y engendró hijos e hijas. Y Arfaxad vivió 35 años, y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Sala 30 años, y engendró a Heber. Y vivió Sala, después que engendró a Heber, 403 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Heber 34 años, y engendró a Peleg. Y vivió Heber, después que engendró a Peleg, 430 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Peleg, 30 años, y engendró a Reu. Y vivió Peleg, después que engendró a Reu, 209 años, y engendró hijos e hijas. Y Reu vivió 32 años, y engendró a Serug. Y vivió Reu, después que engendró a Serug, 207 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Serug 30 años, y engendró a Nacor. Y vivió Serug, después que engendró a Nacor, 200 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Nacor 29 años, y engendró a Taré. Y vivió Nacor, después que engendró a Taré, 119 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Taré 70 años, y engendró a Abram, y a Nacor, y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, y a Nacor, y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su naturaleza, en Ur de los Caldeos.
Y tomaron Abram y Nachor para sí mujeres, el nombre de la mujer de Abram fue Sarai, y el nombre de la mujer de Nachor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y Sarai fue estéril, que no tenía hijo. Y tomó Tarea a Abram su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se asentaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero el Señor había dicho a Abram, vete de tu tierra y de tu naturaleza, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abram, como el Señor le dijo, y fue con él Lot, y era Abram de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Abram a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían hecho en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el alcornoque de Mor, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció el Señor a Abram, y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor, que se le había aparecido. Y se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar al Señor, e invocó el nombre del Señor. Y movió Abram de allí, caminando y yendo hacia el mediodía. Y hubo hambre en la tierra, y descendió Abram a Egipto para peregrinar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando llegó para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa de vista. Y será, que cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te darán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que yo halle bien por causa tuya, y viva mi alma por amor de ti. Y aconteció que, cuando entró Abram en Egipto, los egipcios vieron la mujer que era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes del faraón, y se la alabaron al faraón, y fue llevada la mujer a casa del faraón. Que hizo bien a Abram por causa de ella, y tuvo ovejas, y vacas, y asnos, y siervos, y criadas, y asnas y camellos. Mas el Señor hirió al faraón y a su casa de grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abram. Entonces el faraón llamó a Abram y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Y yo la tomé para mí por mujer. Ahora, pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces el faraón mandó acerca de él a varones, que le acompañaran, y a su mujer, con todo lo que tenía. Así subió Abram de Egipto hacia el mediodía, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y oro. Y volvió por sus jornadas de la parte del mediodía hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abram el nombre del Señor. Y asimismo Lot, que andaba con Abram, tenía ovejas, y vacas, y tiendas. De tal manera que la tierra no lo sufría para morar juntos, porque su hacienda era mucha, y no pudieron habitar juntos. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abram dijo a Lot, no haya ahora altercado entre mí y ti, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si tú fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, antes que destruyese el Señor a Sodoma y a Gomorra, como un huerto del Señor, como la tierra de Egipto entrando en Zoar.
Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot al oriente, y se apartaron el uno del otro. Abram se asentó en la tierra de Canaán, y Lot se asentó en las ciudades de la llanura, y puso sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con el Señor en gran manera. Y el Señor dijo a Abram, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde tú estás hacia el Aquilón, y al mediodía, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que tú ves, la daré a ti y a tu simiente para siempre. Y pondré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la tengo de dar. Y asentó Abram su tienda, y vino, y moró en el alcornocal de Mamre, que es en Hebrón, y edificó allí altar al Señor. Y aconteció en aquellos días que Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Taidel, rey de los gentiles, hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, y contra Birsa, rey de Gomorra, y contra Sinab, rey de Adma, y contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y al 13º año se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer, y los reyes que estaban de su parte, e hirieron a los refaitas en Asterot-Carnaim, a los husitas en Am, y a los semitas en Sabe-Kiriataim. Y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En-Mispat, que es Cades, e hirieron todas las labranzas de los amalasitas, y también al amorreo, que habitaba en Asesontamar. Y salió el rey de Sodoma, y el rey de Gomorra, y el rey de Adma, y el rey de Seboim, y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Es a saber, contra Kedorlaomer, rey de Elam, y Taidel, rey de los gentiles, y Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de betún, y huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, y cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la hacienda de Sodoma y de Gomorra, y todas sus vituallas, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abram, que moraba en Sodoma, y a su hacienda, y se fueron porque él moraba en Sodoma. Y vino uno que escapó, y lo denunció a Abram el hebreo, que habitaba en el alcornocal de Mamre amorreo, hermano de Escol y hermano de Ene, los cuales estaban confederados con Abram. Y oyó Abram que su hermano era cautivo, y armó sus criados, los criados de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y se derramó sobre ellos de noche él y sus siervos, y los hirió, y los siguió hasta Oba, que está a la izquierda de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su hermano y su hacienda, y también las mujeres y el pueblo. Y salió el rey de Sodoma a recibirlo, cuando volvía de herir a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Alto. Y le bendijo, y dijo, bendito sea Abram del Dios Alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Alto, que entregó tus enemigos en tu mano. Y Abram le dio los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abram, dame las personas, y toma para ti la hacienda. Y respondió Abram al rey de Sodoma, he alzado mi mano al Señor Dios Alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Que desde un hilo hasta la correa de un zapato, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abram. Sacando solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Ene, Escol, y Mamre, los cuales tomarán su parte. Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abram en visión, diciendo, no temas, Abram, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abram,
Señor Dios, que me has de dar, siendo así que yo ando solo, y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer? Dijo más Abram, he aquí no me has dado simiente, y he aquí el hijo de mi casa me hereda. Y luego la palabra del Señor vino a él diciendo, no te heredará éste, sino el que saldrá de tus entrañas, aquel te heredará. Y le sacó fuera, y dijo, mira ahora a los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y creyó al Señor, y se lo contó por justicia. Y le dijo, yo soy el Señor, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Dios, ¿en qué conoceré que la tengo de heredar? Y le dijo, apártame una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todas estas cosas, y las partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Y descendían aves sobre los cuerpos muertos, y las ojeaba Abram. Y fue que poniéndose el sol cayó sueño sobre Abram, y he aquí que un temor, una oscuridad grande cayó sobre él. Entonces dijo a Abram, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y le servirán, y serán afligidos 400 años. Mas también a la gente a quien servirán, juzgo yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y hubo una oscuridad, y he aquí un horno de humo, y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades. Aquel día hizo el Señor pacto con Abram diciendo, a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Al Cineo, y al Cenezeo, y al Cadmoneo. Al Eteo, y al Fereceo, y al Rafeo. Y al Amorreo, y al Cananeo, y al Gergeseo, y al Jebuseo. Y Sarai, mujer de Abram, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia, que se llamaba Agar. Dijo, pues, Sarai a Abram, he aquí ahora el Señor me ha vedado de dar a luz, te ruego que entres a mi sierva, por ventura tendré hijos de ella. Y oyó Abram al dicho de Sarai. Y Sarai, la mujer de Abram, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abram en la tierra de Canaán, y la dio a Abram su marido por mujer. Y él entró a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abram, mi afrenta es sobre ti, yo puse mi sierva en tu seno, y viéndose embarazada, me mira con desprecio, juzgue el Señor entre mí y ti. Y respondió Abram a Sarai, he ahí tu sierva en tu mano, haz con ella lo que bien te pareciere. Entonces Sarai la afligió, y ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel del Señor junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú, y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel del Señor, vuélvete a tu señora, y humíllate bajo su mano. Le dijo también el ángel del Señor, multiplicaré tanto tu simiente, que no será contada por la multitud. Y le dijo aún el ángel del Señor, he aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque ha oído el Señor tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano contra todos, y las manos de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces ella llamó el nombre del Señor que hablaba con ella, Abtel-Roi, tú eres el Dios de la vista, porque dijo, ¿no he visto también aquí las espaldas del que me vio? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abram, y llamó a Abram el nombre de su hijo que le dio Agar, Ismael. Y era Abram de edad de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. Y siendo Abram de edad de 99 años, el Señor se le apareció, y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí,
y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré mucho en gran manera. Entonces Abram cayó sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto contigo, serás por padre de muchedumbre de gentiles. Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentiles. Y te multiplicaré mucho en gran manera, y te pondré en gentiles, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y entre tu simiente después de ti por sus generaciones, por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios, y a tu simiente después de ti. Y te daré a ti, y a tu simiente después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y le seré por Dios. Dijo de nuevo Dios a Abraham: Tú, empero, mi pacto guardarás, tú y tu simiente después de ti por sus generaciones. Este será mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti, será circuncidado en vosotros todo macho. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado en vosotros todo macho por vuestras generaciones, el nacido en casa, y el comprado a dinero de cualquier extranjero, que no fuere de tu simiente. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne para alianza perpetua. Y el macho incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, mi pacto anuló. Dijo también el Señor a Abraham: A Sarai tu mujer no llamará su nombre Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de gentiles, reyes de pueblos serán de ella. Entonces Abraham cayó sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y si Sara, ya de 90 años, ha de dar a luz? Y dijo Abraham a Dios: Deseo que Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él por alianza perpetua a su simiente después de él. Y por Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, 12 príncipes engendrará, y le pondré por gran gente. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el cual te dará a luz Sara en este tiempo el año siguiente. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, todo macho en los varones de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de su prepucio en aquel mismo día, como Dios había hablado con él. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En aquel mismo día fue circuncidado Abraham e Ismael su hijo. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, y el comprado por dinero del extranjero, fueron circuncidados con él. Y se le apareció el Señor en el alcornocal de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda, cuando comenzaba el calor del día. Y alzó sus ojos, y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se inclinó hacia la tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, después pasaréis, porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, y le dijo: Toma presto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo de la ceniza. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al joven, y éste se dio prisa a aderezarlo.
Tomó también manteca y leche, y el becerro que había aderezado, y lo puso delante de ellos, y él estaba junto a ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí, que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, y Abraham estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, ¿después que he envejecido tendré deleite? Asimismo mi señor es ya viejo. Entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Por ventura hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, porque te reíste. Y los varones se levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y el Señor dijo, encubro yo a Abraham lo que hago. Habiendo de ser Abraham en gran gente y fuerte, y habiendo de ser benditos en él todos los gentiles de la tierra. Porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces el Señor le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se ha engrandecido, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún delante del Señor. Y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Por ventura hay 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer derecho? Entonces respondió el Señor, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Por ventura faltarán de 50 justos, 5, ¿destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle, y dijo, por ventura se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor de los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare, por ventura se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor, por ventura se hallarán allí 20. Respondió, no la destruiré, por 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, por ventura se hallarán allí 10. Respondió, no la destruiré, por 10. Y se fue el Señor, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Llegaron, pues, los 2 ángeles a Sodoma a la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó su faz a tierra. Y dijo, ahora, pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la plaza dormiremos. Mas él porfió con ellos mucho, y se vinieron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura y comieron. Y antes que se acostasen, cercaron la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot, y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácanolos,
para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró las puertas tras sí. Y dijo, hermanos míos, os ruego que no hagáis mal. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera, y haced de ellas como bien os pareciere, solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, ¿vino este aquí para habitar como un extraño, y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper las puertas. Entonces los varones extendieron su mano, y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron las puertas. Y a los varones que estaban a la puerta de la casa desde el menor hasta el mayor, hirieron con ceguera, mas ellos se fatigaban por hallar la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque destruimos este lugar, por cuanto el clamor de ellos se ha engrandecido delante del Señor, por tanto el Señor nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot, y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Mas fue tenido como burlador en ojos de sus yernos. Y cuando el alba subía, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer, y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas en la misericordia del Señor que era sobre él, y le sacaron, y le pusieron fuera de la ciudad. Y fue que sacándolos fuera, dijo, escápate, sobre tu alma, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, para que no perezcas. Y Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos. He aquí ahora ha hallado tu siervo gracia en tus ojos, y has engrandecido tu misericordia que has hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, que por ventura no se me pegue el mal, y muera. He aquí ahora esta ciudad está cercana para huir allá, la cual es pequeña, escaparé ahora allá, no es ella pequeña, y vivirá mi alma. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, para no destruir la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque no podré hacer nada hasta que hayas llegado allá. Por esto fue llamado el nombre de la ciudad, Zoar. El sol salía sobre la tierra, cuando Lot llegó a Zoar. Y el Señor llovió sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego del Señor desde los cielos. Y trastornó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante del Señor. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Y fue que, destruyendo Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham, y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar, y se asentó en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedar en Zoar, y se alojó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre, mas él no supo cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra, duerme con él, y conservemos de nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor, y durmió con él, y él no supo cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Y concibieron las 2 hijas de Lot,
de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. De allí partió Abraham a la tierra del mediodía, y se asentó entre Cades y Sur, y peregrinó en Gerar. Y decía Abraham de Sara su mujer, mi hermana es. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche, y le dijo, He aquí muerto eres por la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, y dijo, Señor, ¿matarás también la gente justa? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón, y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora, pues, vuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si tú no la volvieres, sabe que de cierto morirás, con todo lo que fuere tuyo. Entonces Abimelech se levantó de mañana, y llamó a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan gran pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Y dijo más Abimelech a Abraham, ¿qué viste para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, cierto no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y fue que, cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú me harás, que en todos los lugares donde llegáremos, digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech, He aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te pareciere. Y a Sara dijo, He aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es por velo de ojos para todos los que estuvieron contigo, y para con todos. Así fue reprendida. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer, y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque había del todo cerrado el Señor toda matriz de la casa de Abimelech, a causa de Sara mujer de Abraham. Y visitó el Señor a Sara, como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le mandó. Y era Abraham de 100 años, cuando le nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar leche a hijos? Que le he dado a luz un hijo en su vejez. Y creció el niño, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara al hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, que se burlaba. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también al hijo de la sierva pondré en gente, porque es tu simiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan, y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho, y la envió. Y ella fue, y se perdió en el desierto de Berseba. Y faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un árbol. Y se fue y se sentó enfrente,
alejándose como un tiro de arco, diciendo, no veré cuando el muchacho morirá, y se sentó enfrente, y alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, y tómalo de tu mano, porque en gran gente lo tengo de poner. Entonces abrió Dios sus ojos, y vio una fuente de agua, y fue, y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y fue Dios con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Y aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech, y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo, Dios es contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la misericordia que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra donde has peregrinado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reprendió a Abimelech a causa de un pozo de agua, que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos alianza. Y puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sean en testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron alianza en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y se volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un bosque en Beerseba, e invocó allí el nombre del Señor Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Y aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham madrugó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 criados suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus criados, esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá para sí cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y le puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo, para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces del cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ahora conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos, y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en una mata por sus cuernos, y fue Abraham, y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, YHWH, el Señor verá. Por tanto se dice hoy, en el monte del Señor será visto. Y llamó el ángel del Señor a Abraham la segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado,
dijo el Señor, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único. Bendiciéndote bendeciré, y multiplicando, multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditos todos los gentiles de la tierra, por cuanto escuchaste a mi voz. Y se tornó Abraham a sus criados, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Y aconteció después de estas cosas, que fue dada nueva a Abraham, diciendo, He aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nachr tu hermano. A Uz su primogénito, y a Buz su hermano, y a Kemuel padre de Aram. Y a Cast, y a Aso, y a Pildas, y a Jidlaf, y a Betuel. Y Betuel engendró a Rebeca. Estos 8 dio a luz Milca a Nachr, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, y a Gaham, y a Taz, y a Maaca. Y fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a endechar a Sara, y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Ed, diciendo, Peregrino y advenedizo soy entre vosotros, dadme heredad de sepultura con vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham, y le dijeron,